Bueno, doctor Gabriel Acosta, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido. Es para mí un gusto enorme poder tenerte esta tarde de domingo trabajando un ratico, haciendo una tertulia de tecnología y poder conocer desde tu perspectiva todos estos temas que a nosotros tanto nos interesan. Eh, Voy a empezar solicitándote muy respetuosamente que te presentes a las personas que te están escuchando en este momento. Hola Manuel, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que van a estar compartiendo con nosotros. Bueno, mi nombre es Gabriel Acosta, yo soy médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y soy médico especialista en medicina interna, cardiología y cardiología intervencionista. Trabajo acá en la ciudad de Pasto, en varias instituciones. Ok, qué bueno poder tener a un especialista y en esa rama tan chévere como es la que tú trabajas, ¿no? El día de hoy hacemos esta experiencia o esta tertulia con miras a poder enriquecer un curso que se llama Tránsito del sector salud hacia la industria 4.0. Este es un curso que va orientado hacia personas que están afiliadas a COPI Nariño y a COPI Atlántico, las cuales hacen parte del sector salud y que de una u otra manera tienen algún tipo de interés por conocer sobre nuevas tecnologías. En ese sentido, me pareció muy enriquecedor tal vez que de la experiencia de algunos conocidos míos podamos saber de primera mano cuáles son las tecnologías que han impactado y que tal vez impactarán a futuro en determinadas áreas del conocimiento. Bueno, entonces para comenzar este momento de encuentro te voy a pedir por favor que hagamos una retrospectiva un poquito y que veas tú en tu profesión y en la profesión de cardiología puntualmente, cómo ha sido la historia del quehacer de las cosas y cómo la tecnología ha impactado, creo que para bien, no sé, pues tú nos dirás, pero qué ha cambiado y qué ha mejorado con el tiempo. Bueno, digamos que inicialmente, y no solo inicialmente, ¿no? Todavía en algunas zonas donde desafortunadamente no hay acceso a este tipo de tecnologías y avances, aún se sigue implementando viejas terapéuticas, ¿no? Te puedo poner un ejemplo sencillo como era anteriormente el manejo del infarto agudo del miocardio hace más de 50 años, digamos, muchos de los pacientes morían con la patología o simplemente eran destinados a estar en reposo para disminuir el consumo de oxígeno y definitivamente el impacto en recuperar corazón, que es lo que se intenta ahora, era nulo. Y muchos de estos pacientes o morían en ese contexto o desafortunadamente quedaban con secuelas muy importantes y su calidad de vida se veía severamente comprometida. Digamos, de muchos años atrás hacia el futuro, pues el progreso ha sido inmenso, no solamente desde el punto de vista de la cardiología, sino en general desde el punto de vista de la medicina. Aquí se involucran distintos escenarios donde hemos ido evolucionando, no solamente en el conocimiento de la enfermedad como tal, desde el punto de vista fisiopatológico, o sea, qué causa, cómo se produce la enfermedad, cómo se manifiesta, sino también desde el punto de vista epidemiológico. Y en ese punto tenemos que tener en cuenta que es muy importante poder adaptar, poder recolectar y poder interpretar una gran cantidad de datos que muchas veces son tan grandes que hace que no logremos escoger cuáles son los puntos realmente importantes que podemos utilizar para definitivamente posteriormente impactar la enfermedad. Desde el punto de vista tecnológico, volvemos al ejemplo del infarto agudo del miocardio. Actualmente, como lo anoté hace un momento, la intención es salvar corazón, salvar miocardio. Y tenemos en la actualidad muchas estrategias, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino desde el punto de vista intervencionista, que nos permite hacer una intervención temprana en los momentos, ojalá ideales, que nos permitan rescatar el miocardio, evitar la progresión del infarto, evitar mortalidad y evitar, sobre todo, secuelas significativas e impactar en la calidad de vida de los pacientes. Entendido. En ese sentido, Gabriel, ¿cuántos años atrás crees tú que se ha venido dando ya un aporte mucho más significativo de la tecnología? Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo para acá se han visto cosas nuevas interesantes?
No, yo creo que de unos 50 años hacia adelante se han ido modificando poco a poco las intervenciones. Digamos que hablando desde el punto de vista cardiovascular, el ejemplo del infarto que hemos venido tocando, el intervencionismo alrededor de los años 1970 se empezó a desarrollar con los pininos, con los pioneros, y actualmente pues ha tenido un desarrollo muy importante que, como ya les he contado, ha llevado a impactar definitivamente la mortalidad. Tenemos muchos menos pacientes que se mueren y la morbilidad, mucho menos pacientes secuelados que viven en unas mejores condiciones cuando se han logrado intervenir en el momento apropiado y han sido beneficiados con este tipo de intervenciones. Me nace una pregunta que puede sonar un poquito irrespetuosa, pero es una pregunta tal vez por la confianza que te puedo tener y es, ¿tú te crees en capacidad o se puede ahorita operar sin la tecnología que actualmente usas? Es decir, me imagino que has sido formado desde la universidad y para acá para usar determinada tecnología. ¿Podrías hacer los mismos procedimientos aún sin tener esa tecnología a la mano? No, definitivamente no. Digamos que incluso en el día a día, teniendo en cuenta pues, en el ambiente, en la sociedad donde nos movemos, en las limitaciones muchas veces al acceso tecnológico y al acceso económico, porque debemos ser realistas, pues desafortunadamente no estamos en un primer mundo, pues vemos que a pesar de que tenemos algunas de las herramientas que han venido desarrollándose en los últimos años y nos permiten intervenir a los pacientes de una mejor manera, con mayor prontitud, exactitud y calidad, todavía nos hacen falta muchas cosas que están en el mundo, pero que todavía desafortunadamente no llegan a todos los sitios. Y definitivamente no podríamos hacerlo sin los avances que hay hasta el momento. No podríamos ofrecer los mejores tratamientos. Uh-huh. Definitivamente la tecnología llegó para quedarse en muchísimas ramas del conocimiento, pero yo siempre he sido del pensar que los médicos y sobre todo los especialistas son como una de las áreas de conocimiento más top, es decir, el conocimiento que cambia radicalmente en muy poco tiempo, que tienen que estar súper actualizados todo el tiempo, estudiando, mejorando sus técnicas, aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. Ustedes son, para mí, la punta de la pirámide de la sociedad del conocimiento. Y en ese orden de ideas, pues obviamente también será una de las áreas donde permee las nuevas tecnologías de primera mano. ¿Cómo ves ese panorama futuro? ¿Cómo ves las nuevas tecnologías, aquellas que llamamos la industria 4.0? Es decir, esas tecnologías que van a venir para cambiar revolucionariamente las cosas tal y como se hacen hasta ahora. ¿Cómo lo ves a corto, mediano o largo plazo? No, definitivamente ya estamos en ese camino, ¿no? Estamos permeados de toda esta tecnología, empezando por la recopilación de datos, que como comentamos hace un momento, desde el punto de vista de la salud son inmensos. O sea, hay datos que provienen de la persona, del ADN de la persona, hay datos que provienen de la sociedad, hay datos que provienen del ambiente y que en conjunto van a determinar un comportamiento de la salud, no solamente personal, sino un comportamiento de la salud a nivel global. Entonces, definitivamente, la interpretación, el análisis de esa gran cantidad de datos que ustedes lo conocen como el Big Data, necesita ser puesto en la posición que le corresponde, en el análisis correspondiente, para que definitivamente no solamente nos ayude a impactar la salud personal, sino la salud de la comunidad. Y dentro de ese campo, pues obviamente tendremos en el futuro, aunque ya hay algunas cosas en este momento, es la medicina personalizada, donde definitivamente tú podrás escoger cuáles son las mejores intervenciones para una persona en específico, cuál es el momento apropiado de intervenirlo y cuáles son los riesgos que tiene cada una de las personas para poder detectarlos temprano e intervenirlos a tiempo. Eso hablando desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de la tecnología. Digamos, te hablo desde mi campo. Actualmente, gran cantidad de las intervenciones en el corazón se hacen por vía percutánea. Ya no tienen que operarse los pacientes. Se pueden cambiar válvulas, se hace revascularización de las arterias coronarias por cateterismo, se cierran defectos congénitos,
se cierran órganos que pueden ser perjudiciales en algún momento, defectos adquiridos también, y de esa manera el impacto sobre la mortalidad y la morbilidad, y sobre todo en la comodidad que tiene el paciente, que ya no debe ser sometido a intervenciones tan graves, pues definitivamente pues ustedes pueden imaginarse cómo ha impactado la calidad de vida en los pacientes, y también obviamente pues lo que siempre se busca es impactar la mortalidad y la morbilidad de los mismos. Claro que sí. Hoy en día se ve un avance grandísimo en la calidad de las comunicaciones y en la velocidad de la transferencia de los datos. De hecho, esa es una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que se llama la quinta generación o la 5G de comunicaciones, que permite hasta 100 veces la velocidad que manejábamos en la cuarta generación. Eso es un avance gigantesco que va a permitir, sobre todo en medicina, muchas cosas muy revolucionarias. Doctor Gabriel, ¿usted se ve operando a través de unas gafas de realidad virtual a un paciente que se encuentre en otro lugar geográfico del mundo y a través de unos brazos robóticos? No, ya se hace, Ya se ya se hace. hace, sí, ya se hace. Como te dije, o sea, todavía no en nuestro país no estamos, digamos, utilizando este tipo de tecnología, hablando que se está operando en otra parte del mundo, pero ya contamos en el país con dispositivos para intervenciones robóticas. Se conoce como el robot Da Vinci, lo tenemos acá en Colombia, donde se hacen ciertos tipos de intervenciones. Y claro, definitivamente el apoyo de las telecomunicaciones, la velocidad de transmisión de datos es fundamental, porque hace que un paciente que tiene una patología poco común, que requiere una intervención específica, con personal específicamente entrenado, con experiencia en este tipo de patologías que, como son raras, no hay mucha gente en el mundo, ya se puede tener la posibilidad de que un especialista netamente entrenado o con experiencia en ciertos casos específicos se conecte contigo y te permita operar u opere ya un paciente de lejos, utilizando esta realidad virtual y con los brazos robóticos que tienen una precisión magnífica. Y me atrevo a decir que con menor probabilidad de cometer errores, por lo menos desde el punto de vista motriz. Ya se hace, eso ya se hace en el mundo. De hecho, siempre se dice es que un robot no se cansa, ¿no? Entonces, ahí hay una gran ventaja también. Bueno, Doc, yo tengo un gran amigo que es radiólogo y se encuentra radicado en Barcelona. Él alguna vez hace muchos años ya, si no estoy mal, 10, me dijo: Manuel, mi próximo paso es estudiar teleinformática. Y yo, ¿y eso? Porque creo que lo que va a seguir es que yo aprenda a hacer trabajo a distancia y que pueda brindar mis servicios en otros países de Europa que pagan mejor que España. Y de hecho creo que hoy en día es su ejercicio, es decir, él interpreta radiografías en Alemania, si no estoy mal. Y obviamente, pues viviendo en Barcelona, creo que su costo de vida es inferior al de Alemania y tiene una gran ventaja. En su carrera, doctor, en la cardiología, ¿se puede hacer ese trabajo, la telemedicina como tal? Sí, digamos que la telemedicina es aplicable a la gran mayoría de las ramas de la medicina. Hablando específicamente del ejemplo que tú das, pues definitivamente los radiólogos ahí tienen una ventaja muy importante, y es que ellos pues se dedican en la gran mayoría de casos a interpretar imágenes. Y tú sabes que si las imágenes se transmiten con calidad y velocidad, definitivamente es como estar sentado en la sala donde se están procesando y se están tomando las imágenes. Así es. Definitivamente para ellos es un campo que ya hace mucho tiempo vienen explorando y vienen, pues vienen tomando unos frutos muy importantes. Digamos que desde el punto de vista de la cardiología, claro, la telemedicina, y sobre todo pues en esta época de pandemia, se ha fortalecido muchísimo y ha permitido solventar muchas de las necesidades, no solamente de zonas apartadas, que es donde inicialmente empezó a generarse este tipo de tecnología, sino ya definitivamente en las ciudades, en cualquier tipo de ciudad, ciudades grandes, para disminuir el desplazamiento y sobre todo en esta época, pues disminuir la posibilidad de contagio al disminuir la cantidad de contactos que puede tener el paciente. Y claro, como hablamos hace un momento, ya la posibilidad de hacer intervenciones remotas con este tipo de tecnología, utilizando los brazos robóticos, los robots que ya existen como el Da Vinci, definitivamente llevan a que
desde ahora y posiblemente adelante no sea la excepción, sino la generalidad de las intervenciones que se puedan hacer. De hecho, doctor, como a mí me parece tan importante su profesión y su especialidad como tal, yo me imagino que si contamos cuántos cardiólogos tenemos nosotros a nivel de las zonas pequeñas de Colombia, creo que no va a haber uno por región. Y, y en el entendido que nuestro gobierno tiene priorizada la cobertura total de Internet, pues qué mejor que la telemedicina permita que profesiones como la suya y profesionales de la talla suya puedan hacer consulta, por ejemplo, a pacientes que estén Amazonas adentro, por ejemplo. Esto sería maravilloso. Sí, no, mira que en el país existen, ¿no? Por ejemplo, la Nacional de Colombia tiene un programa que se llama UCI Solidaria. Y la UCI Solidaria se ha fortalecido mucho en esta época, sobre todo apoyando estas zonas apartadas donde el personal cualificado es escaso, pero donde existen las herramientas que te permitan dirigir, apoyar y aportar al manejo de este tipo de pacientes. Ahora, con esta gran cantidad de necesidad, con esta necesidad tan importante de camas de cuidado intensivo y la escasez de profesionales que puedan apoyarlos, definitivamente es muy importante la telemedicina, y ya en Colombia pues hay muchos escenarios donde se está utilizando de manera satisfactoria y teniendo un impacto muy importante, y como te dije, no solamente en las zonas apartadas, sino ya en la actualidad en cualquier zona. Qué bueno escucharlo hablar de esa manera, porque es que ya era hora de que nuestro país comience la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, entender que, por ejemplo, un área de la medicina ya lo está logrando, pues da buenas luces de que vamos por buen camino. Bueno, y Así para es. terminar esta entrevista, vamos a la tercera fase, que es algo ya propio de mi interés personal, y es saber, desde su perspectiva, doctor, cómo ha visto la receptividad de la gente, hablando de la gente como doctores y como pacientes también, ¿sí? La receptividad de la gente hacia las nuevas tecnologías. ¿Le creen a las nuevas tecnologías? ¿Confían en las nuevas tecnologías? ¿Se sienten tranquilos de ser atendidos a través de una máquina novedosa, poco probada? ¿Cómo le ha ido con eso? Bueno, digamos que todo depende del escenario donde nos estemos moviendo, ¿no? Desde mi punto de vista personal, hay ciertas patologías que definitivamente se pueden atender y aproximar de una manera muy precisa, hablando desde el punto de vista de la telemedicina, pero hay ciertas limitaciones todavía donde definitivamente tenemos que mejorar, y para mí el punto específico es poder acceder a un examen físico preciso. Hago la aclaración, ya existen fonendoscopios que se utilizan por telemedicina, tú puedes ver las imágenes, puedes ver por una cámara a un paciente, pero definitivamente pienso que todavía el contacto directo, la posibilidad de examinar al paciente, tiene ciertas limitaciones. Pero la gran mayoría de las patologías, sobre todo cuando son patologías crónicas que están en seguimiento, en controles periódicos, definitivamente se pueden atender de una manera adecuada por telemedicina. Obviamente hay que tener mucha claridad cuáles son las ventajas, cuáles son las limitaciones, y cuáles son esos signos de alarma donde uno definitivamente tiene que decir, no, este paciente no lo podemos atender por aquí y definitivamente tiene que ser evaluado de manera presencial. Pero en síntesis, yo creo que el impacto ha sido grandísimo, y esta época de pandemia lo ha mostrado con creces, sin ninguna duda. Alguna vez me hablaban a mí de la humanización de la salud, del hecho de entender que el paciente es la prioridad y de que en ese sentido vale la pena que los médicos tengan en cuenta esto como prioritario y que siempre piensen en que el paciente esté tranquilo y esté bien, explicándole a fondo, dándole tranquilidad, bueno, lo que más se puede hacer desde su perspectiva. La tecnología puede apoyar este tipo de cosas, y en algún momento yo tuve una misiva de proyectos en la cual nosotros queríamos era que el médico tuviera una doble pantalla simplemente en su escritorio, una donde él viera y otra donde viera el paciente que estaba sentado al frente, para que el paciente nunca se sintiera desatendido. Es decir, mientras el médico está llenando su historia clínica, el paciente puede ir leyendo lo que está llenando el paciente, y además de eso puede utilizar herramientas gráficas 3D para poderle explicar qué es lo que está pasando en su organismo. Este tipo de cosas
me dan a pensar de que aún con la tecnología debemos pensar siempre que el centro será la persona. Eso le da tranquilidad. ¿Cómo la ve, doctor? No, totalmente de acuerdo. O sea, la medicina seguirá siendo centrada en el paciente. Y como tú lo dices, lo más importante es ofrecerle tranquilidad, seguridad, alivio y un diagnóstico preciso, oportuno y un tratamiento óptimo en la medida de lo posible. El hecho que el paciente entienda su enfermedad utilizando este tipo de herramientas es fundamental. Cuando el paciente entiende qué es lo que tiene, cómo puede él mismo apoyarse, cómo su actitud ante la sociedad, su actitud con respecto al ambiente, su comportamiento alimentario, por decirte un ejemplo, si se comprende la enfermedad es muy importante porque hace que el paciente sea partícipe de su tratamiento y eso definitivamente impacta de manera fundamental en los resultados. Maravilloso. Nos ha dado una muy buena idea porque eso es trabajo que se puede hacer al integrar muchas Totalmente. tecnologías. Bueno, doctor, y solo para finalizar, siempre le pregunto esto a los médicos y es cómo piensa que están las normas, leyes y regulaciones de nuestro país en este momento para apalancar un cambio tecnológico. ¿Sí o no? Pues entiendo que Colombia tiene ciertas directrices y hablando específicamente, creo que es de los pocos países en Latinoamérica que tiene legislación respecto al Big Data. Y también respecto al uso de la telemedicina. Digamos que en la telemedicina en muchos países nos lleva ventaja, se ha fortalecido mucho en nuestro país en esta situación de pandemia y existe reglamentación. Lo que pasa es que posiblemente no la conocíamos, sino hasta cuando se nos presentó la situación donde definitivamente nos dijo o estamos o con la medicina o con la telemedicina o definitivamente estamos por fuera de la atención de los pacientes en esta situación actual. Y es una cosa muy importante y es que esto nos ha demostrado que la telemedicina no solamente fue para esta contingencia, sino que es una tecnología que llegó para quedarse. Y obviamente la legislación existía, la desconocíamos, me incluyo, porque definitivamente no habíamos estado con la necesidad tan importante de acceder a estas herramientas y definitivamente pues estábamos en mora de eso. En Colombia existe, no la conozco a profundidad, pero sé que sí existe legislación para muchas de estas tecnologías y pues definitivamente tendríamos que ahondar un poco más en el conocimiento por lo menos desde mi punto de vista personal, para poder aplicarla con mejor calidad. Claro que sí, doctor. Ahí, en consonancia con lo que usted dice y comulgo con ello, hay un libro de un muy buen periodista que se llama Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir. Y en él estudia varios campos del conocimiento y la conclusión siempre es la misma. O innovamos y mejoramos, o nos metemos al bus de la tecnología, o simplemente morimos en el intento de crecer como empresa. Bueno, doctor, ha sido un placer enorme poderlo escuchar esta tarde. Para nosotros siempre es enriquecedor dotarnos de información desde distintos puntos de vista y espero que nuestros estudiantes valoren muchísimo su presencia, así como lo hago yo en este momento y infinitas gracias. Le quedo muy agradecido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Que estés muy bien. Un segundito. Chao, chao. Bueno, Voy a adiós, parar la chao. grabación hasta acá.